¿Qué tal, Luija? ¿Qué pasa, Juan? Oye, ¿tú qué sueles hacer los fines de semana? Pues suelo ir a ver al Fuenlabrada aquí, a ver el fútbol. Ah, ¿Y tú qué sueles hacer? pues hombre, nosotros solemos salir a dar un paseo con los niños. ¿Soléis pasear por Sí, el campo? nos gusta. Bueno, amigos, hemos llegado a la clase 39. Luija nos va a decir la frase de doble sentido de la semana pasada. It's not really difficult, Juan, so let's see if our students have guessed it. Okay, the sentence is, sure, we are going to the swimming pool. The sky is clear, Juan. What's the Okay. word? So, what do we say in Spanish for sure? Claro, Claro. claro, sure. Sky is clear. Ah. El cielo está claro también. So, the sentence is, claro, vamos a ir a la piscina. El cielo está claro. Y la palabra con doble sentido es claro. Ah, claro, Juan. Claro. Claro. Estaba claro. Estaba claro. Ok. Bueno, Juan, hoy vamos a ver un verbo que no existe en inglés, No. que es el verbo soler, Juan. But it's a verb that is very useful because with this verb, using this verb, you don't have to say normally, you don't have to say usually. So it's a verb that indicates the frequency, no, of something. Yeah, so, yeah. Suelo ir al gimnasio. I usually go to the... Yeah. Que no hace falta decir yo normalmente voy al gimnasio, no, suelo, ¿vale? Suelo and that's it. That means I regularly, I normally, I usually. So, el verbo soler en presente suele ir acompañado luego de infinitivo, ¿eh? El verbo en infinitivo. Suelo cantar, suelo bailar, ¿ok? So let's see, Juan. I usually travel in summer. Suelo viajar en verano. Do you usually study at night? ¿Sueles estudiar de noche o por la noche? She usually comes back home tired from work. Poor woman. Yeah. Suele venir cansada del trabajo o de trabajar. Pobrecilla. We usually visit them on the weekends, Juan. Solemos visitarles los fines de semana. Do you usually swim in that lake? ¿Soléis nadar en ese lago? You guys. And they usually leave early. Suelen irse pronto. I don't usually smoke while driving, Juan. Well done. No suelo fumar cuando conduzco. Don't you brush your teeth often, Juan? ¿No sueles lavarte los dientes? He doesn't normally talk about his life. No suele hablar de su vida. No. And we don't usually wear suit. No solemos llevar traje. No. Nunca. Don't you usually talk about your problems? ¿No sueles hablar de tus problemas? They don't usually listen to anyone, Juan. No suelen escuchar a nadie. Okay. Okay, so notice for the negative we just put no in front and that's it. Okay. Yeah? Solemos o no solemos. Correct. Suelo o O no no suelo. Okay. So learn this verb that is important. This is really important. It's one of the most important ones. Yeah. Verbos irregulares. Bueno, pues ya hemos llegado a verbos irregulares otra vez y os vamos a dar otros 3, porque los verbos los tenéis que estudiar ahí, ¿eh? Todos, pero Non-stop. poco a poco. We don't want you to grab 25 verbs. Two or three per day. Claro, that's why we put 3 every 2 classes, slow but sure. Yeah, but make sure you study the verbs, because otherwise it's very What you difficult to talk That's what without you need. verbs. Yeah. So let's see, Juan, el verbo to understand, Bueno, en español sería entender. entender. And it's irregular, Juan. Is irregular. From the group that changes from I to IE, ¿eh? Entender, entiendo. Calentar, caliento. Vale, so let's begin, Juan. Bueno, yo
entiendo lo Ok. que me dices. Tú entiendes. Él o ella entiende. Nosotros entendemos, no es entiendemos. In this case, Es it's regular. And vosotros also. Vosotros entendéis. Y ellos entienden. Muy Ahí. bien. Ok, Eso sí que es regular. vamos a ver otro, Juan. Jugar. Uno muy común. Jugar, que es to play. Yeah. Everyone Este- loves this verb. Este es yo jugo no es, ¿no? Yo juego. Tú juegas. Él o ella juega. Nosotros no es juegamos, ¿eh? Nosotros jugamos. Vosotros jugáis. So notice how nosotros and vosotros. It's normally regular. yeah. And ellos juegan. Y ellos juegan. So, yeah, nosotros ambos vosotros suele ser regular. Eso es, suele ser regular. Suele ser regular. Correcto. Vale, y ahora vamos a ver otro, Juan, que es to begin or to start. Comenzar. Ajá. This is another one that changed from me to mie, yeah? Comienzo. Mm. Yo comienzo. I begin. Tú comienzas. Él o ella comienza. Fijaos, todos con Z, with Z. Nosotros comenzamos Vosotros comenzáis. y ellos comienzan. Muy bien. 3 new verbs. Bueno, Yeah, make sure Work to with practice them. them. ok. Vocabulario. Bueno, today in vocabulary we're gonna talk about the different meals we do in Spain. You know, like we do the desayuno, for example. Ah, vale. Vamos a ver eso, las comidas diarias, ¿no? Sí. Vale, entonces breakfast, Juan, es... Pues el breakfast es el desayuno. Vale, vamos a explicar. En español decimos desayunar. Ayunar is to fast. En English they say breakfast, romper el ayuno, ¿no? But we say desayunar. So it's the same. Desayuno. Okay. Then we have one between breakfast and lunch, are called brunch, we say in español. Almuerzo. Un Un almuerzo. almuerzo. No everyone almuerza. No everyone do this. I never No. But we almuerzo. should. This is mostly for people that wake up really early. So around 10 o'clock they're already hungry again. So they have almuerzo around 10. Yeah. Bien. And then, Juan, And tenemos then we have lunch, and we call it comida. comida. Don't get confused because comida is food, but it's also lunch. Sí, lunch, comida. What time do you usually have lunch? ¿A qué hora solemos comer en España, Yo Juan? suelo comer a las 2. 2, 2:30. Yo también, sobre las 2 de la tarde más o menos. Los fines de semana, a veces a las 3. A las 3 incluso, sí. Mhm. Vale, y luego, Juan, tenemos in the evening, sometimes you're hungry again, after around 5:30 or 6. Tenemos algo llamado merienda. Ah, merienda. Normally it's just a snack, Mhm. a piece of fruit, maybe. Yeah, I always compare it to tea time. Ah, okay. Tea time in English. And then, Juan, we have the last one at night that is called Cena. cena, dinner. What time do you usually have dinner? ¿A qué hora sueles cenar? Pues yo suelo cenar a las 8:30, 9. 8:30, 9. Yo salgo tarde de trabajar y suelo cenar a las 11 casi de la noche, Juan. Sí. Mi familia ya ha cenado, ellos suelen cenar alrededor de las 9, pero yo ceno a las 11 casi. Bueno, un It's my poco job, tarde, ¿eh? it's my job, vale. Vale, Juan, y ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a seguir usando el verbo soler, ¿vale? Entonces, what do you usually have for breakfast, Juan? Normalmente desayuno, suelo desayunar tostadas, café, es lo que suelo desayunar. Y luego, Juan, ¿dónde sueles comer? ¿En el salón o en la cocina? Suelo comer en el salón y algunas veces en la cocina. Nosotros solemos comer en la cocina. ¿Con quién sueles merendar, Juan? No suelo merendar. No suelo Directamente. merendar, la verdad. Directamente. Yo diría, yo diría que la merienda es más para los niños del colegio. When they leave school, they're always hungry. Mhm. Cuando dicen, Dad, a sandwich Bocadillo. o bocadillo, algo de esto. correcto. The most common merienda is
un bocadillo de chorizo Muy rico. y poco más. Muy rico. Y por último, Juan, ¿sueles cenar siempre por ahí fuera, en restaurantes y eso? No, la verdad es que nunca ceno fuera o no suelo cenar fuera. Yo también suelo cenar en casa, Sí. Juan. No suelo cenar fuera porque en realidad no es algo que me guste. Así que suelo cenar en casa. Y entonces, Juan, tú prefieres, por lo que estoy viendo, homemade food, que es comida casera. Sí. De casa, yo también. Siempre, comida casera. Me gusta cocinar en casa. Muy bien. Aprendamos fonética española. Bueno, amigos, new sound, nuevo sonido en español, combinación de TR, tra, ¿ok? Vamos a ver la primera, Juan. Trompeta. Yo te voy a decir la verdad, no tengo ni idea de tocar la trompeta, Juan. Bueno, pues traje. Me he puesto un traje súper elegante. Qué guapo, Juan. Trepar. ¿Sabes trepar por los árboles? Yo no. Tropezar. Cuidado, no te vayas a tropezar. Triste. La verdad es que yo no suelo estar triste. Al revés, solo es una persona positiva. Trigo. Pues con el trigo se hace la harina. Trampolín. Me encanta tirarme a la piscina desde el trampolín. Trufa. Me encanta la tarta de trufa. Riquísima. Trineo. A veces voy a la nieve y alquilo un trineo. Trípode. La cámara se sujeta con un trípode. Bueno, Juan, vamos a ver si somos capaces de que nuestros alumnos digan bien un trabalenguas. ¿Cómo se diría trabalenguas? A tongue twister. Algo así, ¿no? Tongue twister. Vale. Let's see what you can do. Vale. Vamos a trabajar ese trr. Son 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Juan, ¿te atreves a decirlo? 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. So, try to repeat it aloud. Just, doble sentido. Bueno, esta semana, this week, in double meaning, tenemos una frase interesante. Vamos a verla, Juan. Vamos a verla. Dínosla. Ok. The girl waiting at the bus stop is unemployed, Juan. Interesting. Bueno, write down below. And guess it. Spanish. De la calle. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Oye, te recuerdo que me debes 10 pavos, tío. ¿10 euros? Bueno, pero íbamos a ver el fútbol, ¿no? Esta tarde. Sí, claro, pero me debe 10 pavos. Ah, vale. Pues nada, entonces voy a ir cogiendo el abrigo para ir al fútbol, ¿vale? Sí, vale, pero no te vayas por la rama, Juan, que me debe 10 pavos. Bueno, no me iré por las ramas. ¿Qué es esto de irse por la rama, Juan? En inglés dicen stop beating around the bush, ¿no? No te vayas por otro lado, ves para acá. Yeah, like, don't change the topic. Eso, no te vayas por la rama, Juan. Bueno, este es el final de nuestra clase. Esperemos que Una os haya vez gustado.
Bueno, así que pasárselo a vuestros coleguillas el canal, ¿eh? Pasarles. Sí, share with your friends if you like this course, okay? Bueno, see you in Nos 2 or vemos. 3 days. Okay, bye.